Hola a todos, mi nombre es Carlos Rubio y esta va a ser la primera de las entrevistas de Un Mundo en Llamas, donde vamos a abordar desde la juventud cómo se está desarrollando toda la reacción y todo el movimiento antiimperialista por Palestina en todo el mundo, cómo la juventud está luchando a nivel internacional, tanto en el centro y en los países imperialistas, como en los países coloniales, en todo el mundo árabe, que está habiendo movilizaciones masivas a raíz de lo que está siendo un genocidio cometido por Netanyahu y el Estado de Israel contra el pueblo palestino en Gaza y también en Cisjordania. Y vamos a pensar un poco el contexto político de cada país, cómo está influyendo y sobre todo cómo desde la juventud le damos una respuesta. Así que hoy tenemos aquí a Liam Otone, editor del diario alemán Clase en Clase, Clase contra Clase, y miembro también de la agrupación anticapitalista Waffen der Kritik. No sé si lo dije bien. Está Armas de la bien. crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, te quería empezar preguntando por lo que nos atiende a la juventud, ¿no? Que estamos todos muy pendientes de las redes sociales desde que el 7 de octubre Hamas lanzó los misiles a posiciones israelitas e Israel respondió con una ofensiva histórica y brutal que ya se ha dejado la vida de más de 12.000 personas, gran parte de ellas niños y adolescentes, y asesinando a civiles, bombardeando iglesias, mezquitas, hospitales, centros culturales, ambulancias y una absoluta barbarie que están cometiendo y está totalmente avalada por el imperialismo tanto yanqui como europeo, ¿no? Y esto obviamente, como ocurre durante todos estos episodios de la historia donde el imperialismo se ha manifestado y ha invadido otro país o ha colonizado otro país, hemos tenido una enorme respuesta de solidaridad con el pueblo palestino a nivel internacional, que sigue desarrollándose a día de hoy con movilizaciones masivas en Londres, que han sido incluso más grandes que las de la guerra de Irak, en Yemen, en Líbano, en Jordania, en Marruecos, en Argelia, en Estados Unidos también, en Latinoamérica, y obviamente también en Europa, ¿no? Porque además nuestros gobiernos tienen gran parte de la culpa de todo esto. Entonces, te quería empezar preguntando cómo fue la reacción en la juventud en Alemania, cómo comenzaron las movilizaciones, cómo comenzó a discutirse esto, sobre todo contando con el hecho de que en Alemania además hay una tradición histórica, ¿no? Por el holocausto y por el nazismo, de la idea de que antisionismo es antisemitismo, ¿no? Y imagino que esto también tendrá influencia en la juventud. Entonces, no sé si podías contarnos un poco cómo está impactando, cómo se está discutiendo esto en la juventud. Eh, claro, empezando por lo último que estabas diciendo, en Alemania por mucho tiempo ha habido mucho miedo también a hablar sobre el tema, porque como sabemos el conflicto entre Israel y Palestina no empezó recién el 7 de octubre, ¿no? Sino ya lleva más de 70 años de limpieza étnica, de política colonialista. Entonces, acá en Alemania eh, este tema se ha tratado con mucho miedo desde la juventud a hablar más críticamente sobre lo que ha hecho Israel en Palestina. Exactamente por el tema de que cada crítica al Estado de Israel o mismo a la política de gobierno de Israel termina siendo confrontada por ataques de legitimización, diciendo que toda crítica es antisemitismo, lo cual obviamente en este país, en base a lo que fue el Holocausto y la época del nazismo, es una crítica muy dura, sobre todo para los sectores juveniles, que tienen una conciencia sobre lo que es la cuestión de la opresión y sienten claro, que sus abuelos o tatarabuelos ahí hicieron un crimen muy duro en la historia
y esa cuestión pesa fuertemente dentro de la juventud. Entonces, en los últimos años, sobre todo si nos recordamos hace 2 años, cuando en Palestina, en Cisjordania, mataron también a esta periodista palestina, también hubieron ciertas movilizaciones y en ese momento fueron atacadas también fuertemente. Ahora, lo que se ve en este momento, y hay que diferenciar entre lo que fue la primera semana de octubre, después del 7 de octubre, y lo que han sido las últimas 3 semanas. Al comienzo eran sobre todo jóvenes palestinos que salían a la calle, eh, mientras la juventud alemana, por decirlo así, lo cual no tiene mucho sentido porque muchos de los palestinos también son de segunda o tercera generación, que se vinieron los abuelos después de la Nakba y que hoy como migrantes, claro, por primera vez están participando más activamente de movilizaciones, lo cual es un elemento bastante importante porque estos son sectores de la juventud que generalmente no se posicionaban sobre cuestiones políticas, lo cual abre un espacio social, político, que puede ser fundamental también para una nueva generación que combata contra el imperialismo. Partiendo desde esta base, yo creo que es importante, como decía, ver el miedo que hay en la juventud en general en la cuestión de hablar sobre el tema, porque aunque han habido movilizaciones grandes, acá en Múnich, por ejemplo, donde vivo, han habido movilizaciones de 7 8 mil personas, las cuales fueron las más grandes de este año, sobre cualquier tema. En Berlín también han habido movilizaciones con 40.000 personas, pero claro, en las primeras semanas todo estuvo basado o estuvo confrontado con una represión muy, muy fuerte de parte del gobierno alemán, lo cual creo yo también que es uno de los temas sobre los cuales tenemos que hablar. Sí, Claro. me parece bastante importante porque eh, además, bueno, por poner un poco en contexto, el actual presidente de Alemania, Scholz, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Soy terrible, ¿eh? Hablando alemán. Scholz, Scholz. Scholz. Es presidente, o sea, primer ministro y miembro del SPD, que es el Partido Socialdemócrata Ujú. Alemán. Para que nos pongamos en contexto, el equivalente al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE en España, aunque tengan diferencias y todo. Eh, y desde que empezó de nuevo a reabrirse el conflicto, la posición oficial del gobierno alemán ha sido totalmente pro-israelita, condenando el terrorismo de Hamas y justificando cualquier acción por parte del ejército israelí. Eh, y de hecho dentro de la Unión Europea, donde digamos que todos los Estados miembros tienen relaciones, acuerdos comerciales y militares, incluso con el Estado de Israel, Alemania es el ala más, incluso de pro-israelita, más de derecha que tiene la Unión Europea. Entonces, no sé si Claro. podías contar un poco, porque además a la juventud nos atañe, porque allí en Alemania, desde el comienzo de las movilizaciones, es lo dicho, sufristeis muchísima represión. Vi que en Múnich hubo varias compañeras que fueron detenidas allá en las protestas por la policía y estáis haciendo frente a mucha represión. Entonces, no sé si podías elaborar más sobre el contexto político y todo que estáis teniendo allá Claro, y cómo está afectando a la juventud en tanto que nos están reprimiendo por movilizarnos por Palestina, ¿no? sí. Sí, o sea, yo creo que hay que partir para entender la represión también hay que partir de la base en cómo ha cambiado la política alemana desde la guerra de Ucrania. Eso fue un momento importante donde Scholz también declaró que es un cambio de los tiempos, un cambio histórico, que quebraba con una cierta tradición más pacifista, por decirlo así, que se quebró antes por el Partido Verde por primera vez en lo que fue la intervención en la ex Yugoslavia. Entonces, claro, en Alemania había por cierto periodo una forma de política imperialista que no se basaba sobre todo en la cuestión militar, en la Mm. cuestión de ejercer poder en base a las armas, sino sobre todo en base a medios económicos, ¿ah? A cuestiones financieras, a la exportación de capitales, al desarrollo de la industria, y eso ha cambiado.
y también no solo la política de armamentismo no solo ha sido hacia afuera con un aumento enorme, el más grande que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial, de estos 100.000 millones de euros, sino también se fortaleció hacia adentro. Entonces una discusión que nosotros estamos teniendo también sobre la definición de, claro, la represión hacia afuera o el armamentismo hacia afuera también es un armamentismo hacia adentro. Lo cual, sobre todo en un momento donde el gran capital alemán está en un momento estratégico muy importante de decidir a dónde quiere ir, y mismo dentro de la coalición que tenemos ahora, que es el gobierno el semáforo, como se le llama, por los colores de los partidos, que son, como dijiste bien, el PSOE alemán, el SPD, los verdes y el Partido Liberal. Ujú. Lo cual también es la coalición más amplia que hay desde que se creó la República Federal Alemana. Entonces, claro, estamos ante una situación donde el gobierno alemán, antes, cuando se eligió en 2021, también fue elegido por gran parte de la juventud. En ese momento era sobre todo el movimiento ecológico, que movilizó a votar al Partido Verde, eh, el cual formó al gobierno que se llamaba también similar a lo que fue el último gobierno en el Estado español, un gobierno progresista, de lo cual lo que Me queda suena un poco eso. eh, eh, claro, igual es un gobierno más a la derecha en ese sentido de lo que había en el Estado español, eh, aunque como decía, también se desarrolló en parte en base a las movilizaciones que hubo. Eh, claro, entonces, para explicarte este contexto más amplio, eso se refleja también en la situación actual, en donde la represión contra las movilizaciones por Palestina se están dando no solo por la intimidación de la cual hablaba de antes con el tema del antisemitismo, sino también con la represión física. En Berlín más fuertemente se vio eso porque, lo cual es importante también saber que Berlín, dentro de la Unión Europea, también tiene la mayor cantidad de palestinos. Entonces una comunidad muy fuerte que hay allá, y sobre todo se concentró en los barrios de Neukölln, a donde también vive un compañero de nosotros, que es un barrio migrante, a donde, claro, gran parte de la población árabe y palestina viven, y donde se vivió un nivel de confrontación con la policía muy duro, donde mucha gente fue no solo tomada presa por algunas horas, sino también directamente agarrada a combos, como diríamos nosotros. Entonces, claro, el nivel de represión va si uno lo quiere concepcionar con los términos de Gramsci, de hegemonía, no solo en el sentido de consenso en base a la intimidación, sino también en base a la disciplina mediante a la policía. Y eso se está viendo, eso por un lado, y por otro lado también esa represión se justificaba con la prohibición del derecho a manifestarse, que eso fueron las primeras 3 semanas, donde acá también en Múnich vivimos distintos momentos donde se prohibieron manifestaciones 1 o 2 horas antes de que se iba a manifestar. Entonces, claro, yo también mismo acá vi a chicos de 14 15 años siendo tomados, controlados por la policía simplemente por tener un cartel por Palestina. Entonces, claro, uno podría profundizar esto en detalles, pero creo que la imagen está clara eh, sobre la situación. Me han llamado la atención dos cosas que has dicho. Una, que es el punto de que Alemania, digamos, es uno de los principales socios aliados y sobre todo en el terreno económico de Israel, que además Israel es conocida por tener mucho desarrollo tecnológico en diferentes sectores. E imagino que habrá muchos contratos de grandes empresas y de los grandes capitales alemanes, que a su vez es el centro del imperialismo europeo, con Claro. Israel, ¿no? No sé si eso se da tanto en el terreno militar, por ejemplo, nuestro gobierno vende fósforo blanco a Israel, que de hecho fueron Mm, nuestros compañeros de Contracurrent en Cataluña, ajá, a concentrarse junto con los trabajadores hace unos días, para denunciar que se estaban mandando
fósforo blanco Israel, ¿no? Entonces Mm, me llama la atención eso, ¿no? Porque además es algo que a simple vista no se ve tanto, ¿no? Porque suelen ser contratos muy enrevesados. Por ujú, ejemplo, aquí en el Estado español, una empresa muy conocida que es el Corte Inglés, que es como una cadena de supermercados bastante grande, que además estuvo fundado por capitales franquistas, digamos, pero ujú, estuvimos investigando y tenían un contrato con una empresa energética que estaba financiada por los grandes bancos israelíes y que a su vez estaban llevando a cabo un enorme proyecto de construcción de un centro de reclutamiento de infantería allí en Israel. O sea, mm, que es increíble las formas en las que se relacionan el genocidio en Israel con los grandes capitales y me ha llamado mucho la atención eso. Y luego hay otro punto que es la represión llevada por el gobierno de Scholz con respecto a la juventud migrante que se manifiesta por el pueblo palestino. Porque además es un punto que a mi parecer refuerza también que haya tendencias mucho más conservadoras y reaccionarias porque al fin y al cabo se está derechizando el marco político cuando reprimes a la juventud migrante por acusarles casi de antisemitismo, ¿no? Y con claro, esto quiero ir a otro punto que es el tema de la extrema derecha, de la ultraderecha, ¿no? Que allí en Alemania la principal fuerza de ultraderecha es Alternativa por Alemania, ¿no? Como aquí lo es Vox, y, y que imagino que también estarán usando todas las protestas y las movilizaciones de esta juventud racializada, migrante y todo, para criminalizar a la comunidad musulmana y a las comunidades migrantes que viven allá en Berlín y en otras ciudades. Y nada, eso, que si puedes contar un poco más en profundidad todo ese ujú, tema, porque la verdad que a nosotros nos interesa, ¿no? Y nos preocupa como juventud socialista el crecimiento de la claro. ultraderecha y quería incidir más en eso, en cómo toda esta criminalización con las movilizaciones de Palestina que está siendo llevada a cabo también por el gobierno, que tiene un tinte un poco progresista, ¿no? Este gobierno, Ujú. cómo puede reforzar luego a la ultraderecha. Em, bueno, yo creo que para entender el impacto de la extrema derecha dentro de la situación política alemana, hay que ir un poquito más atrás a la situación actual. O sea, la AfD venía de un momento bastante fuerte en lo que tenía que ver con las elecciones a nivel regionales que hubieron acá en Baviera y en Hessen, que queda un poco más al centro de Alemania, en donde pudieron, en marco de una lucha electoral polarizada hacia la derecha a un nivel bastante fuerte, con una retórica y con un discurso anti-inmigrante, anti-LGTB, y con esa línea lograron también correr el marco político, lo cual también se explica desde el otro lado de que la situación económica en Alemania está bastante mal. O sea, de los países centrales, Alemania es el único país que tiene una economía que está estancada. Entonces también hay un nivel de deterioro social que es relativo. O sea, no se puede comparar con la crisis de 2008-2009 en la situación que estaba en el Estado español, pero igualmente en una situación de inestabilidad fuerte, y eso en los sectores de trabajadores, pero en la población en general igual se siente esa inseguridad, y en ese marco la extrema derecha se pone encima de eso, y con su discurso ha logrado correr el discurso, el marco político hacia la derecha. Eh, Ahí también, seguro después logramos entrar un poquito a lo que es la situación de la izquierda, para explicar también por Ujú. qué la derecha pudo avanzar, pero igualmente dentro del marco en el que estamos ahora, entonces entendiendo eso, que en estas dos elecciones pudieron ser la oposición más fuerte. O sea, lograron la mayor cantidad de votos en su historia en estas dos regiones. El partido estaba bien unificado en ese sentido y tenía una importancia lo que es el marco político. Ahora con la situación de Israel, ellos también se aliaron al gobierno en el sentido de decir el apoyo incondicional al Estado de Israel,
pero dentro de ese marco también el problema es que en su partido obviamente hay posiciones que también son más críticas con el Estado de Israel o más bien tienen una posición antisemita que es evidente desde Claro, hace un tiempo. son críticos Y, con Israel, y es pero la, no porque sean imperialistas, sino por otras razones, ¿no? claro, claro, entonces ahí igual la situación, no sé, por ejemplo, como en Francia, no sé si lo vieron también, pero Marine Le Pen, que estaba en las movilizaciones por el Estado de Israel, eso también está acá y es muy contradictorio, o sea, los tipos del partido que eran antisemitas más fuertes dicen que es necesario apoyar a Israel porque son el occidente y es nuestra forma de vivir, entonces contra los musulmanes islamistas hay que apoyar al Estado de Israel. Ahora igual también hay contradicciones dentro del partido y eso yo creo que es no sé, yo antes estaba revisando un poco más para entender, claro, sobre el tema, cómo está impactando en el partido y ahí igual hay contradicciones, o sea, hay un sector que dice, como lo decía en el momento de la guerra de Ucrania, que hay que retornar a cuestiones más diplomáticas, intentar de tener una solución diplomática porque claro, o sea, lo que está en disputa no solo es la relación con Israel, sino es la influencia que tiene Alemania dentro de la región. O sea, sobre todo después de perder o por lo menos en lo que es el discurso político, de perder a Rusia como uno de los países que mandaba la mayor cantidad de energía, de gas, claro. Entonces también intentaron ir hacia Qatar, a Senegal, a distintos países en el África o en el Medio Oriente, y Israel, siendo el aliado más fuerte que tiene Alemania en la región, es un peligro enorme para la propia economía si Israel, claro, termina quebrando ahí o termina quebrando relación con Israel. Entonces, claro, no solo es una explicación política o ideológica, sino también una cuestión material la que está en disputa en este momento para el capital alemán y las distintas fracciones que existen dentro de y que se expresan en estas distintos partidos, obviamente. Em, sí, eso. También me parece muy interesante tocar ese punto, ¿no? De que es una cuestión más estructural y no tanto política, de intereses del propio imperialismo alemán. Y justo quería tocar un poco el otro extremo, y es que allí la izquierda parlamentaria, que es Die Linke, tuvo una posición pro-israelita, ¿no? Ujú. Claro, el partido de Die Linke que ya lleva una crisis por varios años, pero que se agudizó en este año sobre todo con la definición de Sarah Wagenknecht, que es una tipa que es populista de izquierda, bastante conocida en Alemania como una figura que ha polarizado el debate. No se puede decir hacia la izquierda porque tiene un programa social chauvinista, entonces, claro, Sí, ella medio conservador pretende. con los inmigrantes y todo esto, ¿no? Claro, Sí. o sea, no, directamente reaccionario, o sea, directamente diciendo que se necesita un límite de los inmigrantes, diciendo que Alemania es solamente un país como otros y no puede recibir tantos inmigrantes, o sea, tiene una línea ahí que es más parecida a lo que ciertas partes del partido de la AfD tienen como discurso. Entonces, no es solamente una posición, claro, ella se dice social conservadora, pero al final es chauvinista en el sentido de representar solamente los intereses nacionales. Entonces, claro, ese es por un lado el fenómeno más importante, lo cual también es importante decir, quebró a la fracción del partido de Linke dentro del Parlamento alemán. Ellos van a tener que hacer o sea, ahora este fin de semana es el Congreso del partido y tienen ahí un rumbo difícil porque es una de las figuras públicas más importantes y 10 de los miembros de la fracción dentro del Parlamento se fueron con ella. Entonces, claro, están en una situación bastante difícil a nivel de su propio partido, pero que también ha demostrado nuevamente que no es una alternativa al gobierno, sino simplemente es una aliada. Eh, Sí, que y acaban ahora, defendiendo sus intereses claro, al final. claro, o sea, lo único que ellos meten dentro del debate es decir que hay que mantener la intención de una solución de dos estados en Israel y Palestina, lo cual es lo que los gobiernos alemanes han dicho desde ya mucho tiempo. O sea, aún siendo uno de los estados
más importantes para el desarrollo del sionismo, y también que ha dado un respaldo fuerte a la institucionalidad judía que a nivel de, de su independencia no es muy independiente, sino las institucionalidades judías acá también tienen una relación muy estrecha con el proyecto sionista y a nivel financiero, pero también a nivel ideológico. No todo, obviamente, pero una gran parte de las voces que también lo recriminan, los judíos antisionistas que están acá, recriminan eso también al gobierno alemán, que manteniendo esta unidad de antisionismo y antisemitismo, Ujú. se invisibilizan y se reprimen también todas las voces judías que son disidentes a ese proyecto. Y que además están Pero muy a la cabeza por ejemplo, en el movimiento antiimperialista en Estados Unidos. Es la comunidad judía, anticapitalista, antisionista la que está más a la cabeza y que está recibiendo toda la represión. claro, acá igual pasa eso. Hay sectores, por ejemplo, está esta organización de Jüdische Stimme, o sea, Voz Judía para la Paz, que por ejemplo también tiene una influencia ahí, pero que igualmente se reprime. O sea, no es que distingan entre los judíos y los musulmanes y que eso sea el elemento más importante, sino ahí todo aquel que tenga una posición contra el Estado de Israel se tiene que atacar. Pero claro, como te decía, el partido de derecha en este momento no tiene una posición de apoyo al gobierno, igual que el partido de Die Linke, pero en el partido de Die Linke, claro, muestra que no es una respuesta frente al gobierno. Y eso también tiene que ver, si lo puedo explicar cortamente, con una cierta tradición dentro de la izquierda alemana, que por un lado del estalinismo siempre mantuvo una posición también de la solución de dos estados, y por otro lado dentro del autonomismo o el movimiento antifascista, por mucho tiempo se mantuvo también una posición de apoyo al Estado de Israel como uno de los frentes antifascistas, por decirlo así. Esa es Qué sin curioso. meternos claro, sin meternos en todo lo que significa este fenómeno de los que se llaman los anti-alemanes, los anti-deutsche, que son un fenómeno que sobre todo en los años 90 o finales de los 90 y comienzos de los 2000 tuvo una importante influencia dentro de lo que era el antifascismo y que hoy día sigue teniendo ciertos restos que se mantienen y se demuestran, creo yo, sobre todo también dentro del partido de izquierda. Ujú. Qué interesante, la verdad. Yo ahora te quería también preguntar un poco, ya en un tinte más positivo, digamos, Ujú. porque en este contexto de muchísima represión en Alemania, de una derechización bastante brutal, donde incluso posiciones de izquierda apoyan al Estado de Israel, directa o indirectamente. Pero aún así, en este contexto, hay una juventud antiimperialista que está saliendo, que se está movilizando por el pueblo palestino, porque están viendo la masacre y el genocidio con el aval, además, de su propio imperialismo alemán y del resto de imperialismos europeos. Y se está queriendo movilizar, ¿no? Como se movilizó en el mayo del 68 la juventud, previamente por Vietnam, por Argelia, que grandes movilizaciones antiimperialistas o grandes episodios de la lucha de clase han venido por episodios de reacción contra el imperialismo. Y te quería preguntar en el contexto de las universidades, ¿qué se está haciendo? Si se está debatiendo en las universidades, se están llevando a cabo acciones, si es un tema relevante y cómo se está peleando por Palestina en el contexto Vale. estudiantil, del movimiento estudiantil. Dentro de las universidades, todo lo que estaba reflexionando de antes sobre el tema ideológico del miedo que existe, que eso influye fuertemente en la universidad, también porque la mayor parte de los profesores también tienen una forma de no tratar los temas políticos o de excluir las cuestiones más duras y mismo dentro de Eso la también nos cuestión suena de... bastante aquí, Sí, la juventud. claro, es el intento de crear la ilusión de que las universidades son un espacio libre de la política, pero bueno, eso es la ilusión que intentan mantener, pero que obviamente también nos toma mucho espacio, nos quita mucho espacio para debatir sobre estos temas. Eh,
Entonces, el tema como tal no está teniendo una expresión dentro de lo que es la universidad y lo que uno va aprendiendo, por decirlo así. Ahora están empezando a ver ciertos tipos de acciones. Hay una transición en este momento, o por lo menos también lo que nosotros estamos intentando hacer, de la movilización hacia los lugares, las estructuras a donde estamos nosotros. Porque hay que decirlo así también, que en Alemania, en general, lo que viene siendo la juventud, no hay mucha tradición de autoorganización en los espacios a donde uno está todos los días. Entonces hay más una tradición de que lo político se expresa sobre todo en la calle o en discusiones, pero no tanto en el tema de la autoorganización. Eh, Que viene entonces, en muy ese mascado por sentido, arriba, por decirlo así. claro, Sí, claro. Y también no sé, hay un elemento que es la cuestión de esperar que la gran política haga cosas, ¿ah? De que uno no tiene que ser sujeto histórico en ese sentido tampoco. Eh, pero claro, yo creo que eso está cambiando un poco y por lo que decían antes, son sectores sobre todo más nuevos, que son los sectores migrantes de la juventud, que también están en las universidades, y eso es por lo menos lo que nosotros estamos viendo. Hay un elemento creo que es importante, un debate que se ha ido desarrollando un poco, porque estos sectores obviamente también dentro de la academia tienen una expresión que es sobre todo las tendencias más postcoloniales, más y su forma política más la cuestión del anticolonialismo, eh, lo cual se expresa dentro de una frase que se ha visto sobre todo en Berlín en ciertas manifestaciones que decía liberen a los palestinos de la culpa alemana. Esa es como la frase que se ha utilizado y se ha escuchado bastante, pero claro que al final termina siendo, dando una explicación meramente idealista a lo que es el fenómeno del apoyo de Alemania a Israel, porque no solo se mantiene en base a una culpa histórica, sino claro. eso es el elemento ideológico que se utiliza, pero hay intereses políticos. Entonces, yo creo que ahí, sobre todo para los sectores como somos nosotros, socialistas revolucionarios, es importante ahí entrelazar, obviamente, las cuestiones ideológicas con los intereses materiales que existen, porque ahí, claro, dentro de esta juventud y en base al miedo que existe y la estrechez también del debate sobre este tema, hay ambiciones a nivel programático que no van mucho más allá de pedir alto al fuego. O sea, lo que también se está viendo dentro de las manifestaciones, que por un lado dice hay que liberar a Palestina, pero la consigna más fuerte en este momento es alto al fuego, porque claro, el genocidio impacta muy fuertemente y lo cual también yo creo que hay que decirlo también, hace difícil ir a debates también sobre qué solución puede tener el conflicto. Entonces, hablar sobre temas claro, de una economía planificada del socialismo como solución para muchos también suena a una cuestión muy lejana viendo lo que está pasando en Gaza. O de Entonces, claro, alianza con para la clase nosotros, trabajadora judía en Israel, por claro, ejemplo, qué sé yo. eso por un lado, pero también por otro lado, diciendo, bueno, ¿y qué economía? Si están rompiendo todo. Entonces, claro, igual hay un debate que nosotros nos toca tener, que tiene que ver más con la discusión sobre ideas, con las cuestiones de explicar también nuestra visión hacia el conflicto y de no solo intentar tener un programa humanista mínimo en el sentido de parar la guerra, de respetar los derechos humanos, sino entrelazar estos elementos que en esta situación, claro, parecen más lejanos aún, aunque deberían ser cuestiones muy básicas, entrelazar estos tipos de consignas que son muy sentidas dentro de estos sectores con un programa que vaya más allá y que también pueda mostrar la relación de la política dentro de este conflicto, pero también con nosotros, con las consignas que nosotros tenemos que tener, que desde mi punto de vista, sobre todo, es la cuestión de la migración. Como decía, como estos sectores son fuertemente racializados y migrantes de primera, segunda, tercera generación, yo creo que la tarea ahí también es entrelazar eh, la posición sobre Palestina con la política racista que estamos viendo acá, para poder hacer una unidad
de lo que son el punto de vista moral, político, a qué tipo de mundo queremos vivir, pero también nosotros como seres dentro de esta sociedad de clases y para poder, claro, tener una política en contra del gobierno que no sea solamente paren con la guerra, sino también déjennos vivir acá. Claro. Entonces, claro, yo creo que ahí está esa tarea también para luchar contra la extrema derecha. Claro. Qué bueno. Eh, yo creo que por lo que dices también hay un sector, aunque aún no sea un fenómeno de masas, sea algo más minoritario, pero yo creo que también hay un sector dentro de la juventud, de esta juventud oprimida y explotada, de esta juventud migrante, que se revela contra su propio imperio, o sea, contra el imperialismo que vive, que ha nacido en un mundo de crisis y guerras. Claro. Y que para mí también hay un elemento de que esta juventud está haciendo sus primeras experiencias dentro de la lucha, ¿no? Ujú. Es algo que, bueno, estamos viviendo en nuestras propias carnes, ¿no? De que las primeras pequeñas experiencias, pequeñas migajas de lo que nosotros llamamos autoorganización, que es que la clase trabajadora y en este caso la juventud, los estudiantes, nos autoorganicemos por abajo junto con los trabajadores, junto con sectores oprimidos y todo, y decidamos democráticamente lanzar, no sé, cosas que puedan desarrollar el movimiento, ¿no? Ujú. Allá en Alemania se están impulsando comités en universidades. Bueno, esa es el punto que más que me parece más interesante también debatir sobre la situación actual, porque o sea, lo que estamos viendo es que no pasa automáticamente, no es una cuestión espontánea. El fenómeno de la autoorganización en este momento simplemente puede ser una respuesta a las movilizaciones que hay para poder desarrollar fuerzas, ¿ah? Para poder sumar fuerzas, porque lo que estamos viendo en este momento es que sí se expresa en la calle, pero se traba al momento de exprimirse dentro de los lugares de trabajo o lugares de estudio. Eso sobre todo en el movimiento obrero se ve más fuertemente aún, donde la clase sindical, claro, para todo tipo de iniciativas, Habrá un lo silencio cual, terrible por parte de los sindicatos, eso te iba a y no decir. solo silencio, sino también un nivel de intimidación mismo dentro de los de sectores de trabajadores que quizás exprimen más una solidaridad con el pueblo palestino. Por ejemplo, para hacerte dos ejemplos concretos, nosotros tenemos acá en Múnich dos compañeras que trabajan en una sala obstetricia, que son matronas y que dieron una lucha en contra del cierre de su estación, en la cual nosotros apoyamos por el último año sobre todo. Y ahí ellas, con otras compañeras que trabajan en el sector de salud, impulsaron una declaración en base al bombardeo de los hospitales que hubo y les dijeron que también, o sea, la mediación fue una compañera que también estaba en sindicato, la mediación fue decir que si no sacan el nombre del hospital, las van a echar dentro de una semana. Eh, Simplemente diciendo paren el bombardeo, esa fue la declaración, no estaban diciendo queremos un Estado socialista, laico, palestino, no, estaban diciendo simplemente para el fuego. Otro aspecto de eso y que se puede, con eso podemos ir a la universidad también, que nuestros compañeros en Berlín, en la Freie Universität, hicieron una manifestación con alrededor de 300, 400 personas al frente de la universidad, donde ellos también tenían puestos chalecos del sindicato de GEW, el Sindicato de Educación y Ciencias, y fue una manifestación, creo que la primera o la segunda manifestación que hubo dentro de una universidad, y bueno, fue una manifestación que tuvo mucha repercusión de los medios nacionales, aún también hay medios internacionales que tomaron el tema. Misma la Embajada de Israel dijo que es un escándalo que esto está pasando en una universidad.
pero ahí también los sindicatos de GB y Verdi, que es el de servicios, los dos también dijeron que esos chalecos no son de nosotros, nosotros no autorizamos esta manifestación. Claro, dentro de su cabeza burocrática no puede existir autoorganización, no puede existir iniciativa propia de los miembros de los sindicatos, pero aún ahí también no era solo un silencio, sino mismo también un ataque en contra de este tipo de acciones. Y a eso es lo que yo iba a ir también sobre el tema de la universidad, porque lo que sí vimos en las manifestaciones es que hay muchos jóvenes, pero como decía, todavía no se expresa dentro de los lugares de trabajo o los lugares de estudio. Ujú. Entonces, para nosotros, dentro de nuestra agrupación estudiantil de Waffen de Kritik, eh, intentamos también con el ejemplo que vimos de los compañeros en Francia, de impulsar este tipo de comités de solidaridad, comités de acción, para poder darle una En Francia expresión. y en el Estado español, ¿eh? Claro, en el Estado español, sobre todo también lo que estábamos viendo sobre el tema de la huelga y las manifestaciones que fueron fuertes también. eh, pero claro, como Francia está el nivel de más de vanguardia dentro de la Unión Europea, Sí. obviamente todos estamos mirando ahí los ejemplos que nos van dando. Pero claro, o sea, esto es algo novedoso porque somos los primeros que estamos haciendo esto. ¿Ah? O sea, otras organizaciones que tienen una posición pro-palestina siguen manteniéndose en la calle o también luchando con la represión que hay en este momento, porque también el Estado alemán está prohibiendo ciertas organizaciones palestinas o también persiguiendo a activistas. ¿Ah? Entonces, para nosotros es una cuestión también estratégica en el sentido de, claro, cómo desarrollar la autoorganización en el sentido de poder acumular fuerzas dentro de lo que definimos como bastiones, ¿no? O sea, las universidades como bastiones de la lucha de clases significa para nosotros no solo a nivel ideológico de luchar contra las ideas de la burguesía, sino también intentar de sumar fuerzas, de concentrar fuerzas para poder ir desde estos lugares hacia la calle y no al revés. ¿Ah? Entonces, para nosotros, el intento de dar una respuesta a la movilización y demostrar métodos de organización que, claro, tienen que ver con nuestra estrategia como corriente internacional. Sí, Sí, y que bueno, también que sobre todo las movilizaciones se expresen más en la calle, por arriba, ¿no? Y no se estén debatiendo tanto en las universidades o directamente en los y centros de trabajo, que es todavía más grave, ¿no? Porque si los claro, trabajadores paran la producción, paran los contratos con Israel. Entonces, es bastante grave porque seguramente habrá tensiones dentro de las bases de sindicatos y todo con esa cuestión. Aquí en el Estado español, por ejemplo, hay sectores más de vanguardia que en los hospitales han hecho concentraciones en apoyo a los trabajadores de la sanidad en Palestina. Lo que te contaba, ¿no? De que en Barcelona han ido los trabajadores a parar el envío del fósforo blanco y también en Airbus hicieron una concentración. ujú, Pero obviamente desde las direcciones sindicales no se está planteando ni hacer huelga ni siquiera tener posiciones públicas en solidaridad en muchos casos. En el Estado español, uno de los mayores sindicatos, que es UGT, se reunió con la embajadora de Israel. Ese es el nivel. Y luego en las universidades también la propia institución universitaria muchas veces es cómplice, ¿no? de eso. En la universidad donde yo estudio, en la Complutense de Madrid, a principios de año vino la embajadora de Israel invitada por la Complutense. O sea, es bastante increíble la alianza que hay. Y el hecho de que se desarrolle la autoorganización, que nosotros lo decimos mucho y lo peleamos también aquí, de las estudiantes junto con los trabajadores, en aquellos lugares donde puede permitir, si se extiende la movilización, que se extienda a otros lugares, o directamente si se extiende a los centros de trabajo para la producción, es algo vital para que se desarrolle el movimiento, ¿no? Y para que la gente, en términos más vulgares, no se canse de ir a las manifestaciones continuamente sin mucho propósito y se profundice y la gente lo tome, ¿no? Que lo pueda tomar activamente y lo pueda pensar activamente. claro. Claro, o sea, eh,
no sé, para enfocar también un poco por qué, cuál es el, el elemento más fuerte también de esto, es, creo yo, de intentar de alzar faros de lucha que demuestren que es posible no solo luchar contra la deshumanización de los palestinos como un pueblo, sino también de la deshumanización que se hace de las manifestaciones. Porque acá las manifestaciones simplemente son se les difama de ser apoyadores de Hamas, de apoyar al terrorismo. Entonces yo creo que ahí también el hecho de intentar de organizarse dentro de los lugares de estudio puede demostrar que, claro, quien está en apoyo de Israel son los sectores de juventud que en los próximos años van a entrar al mercado laboral y que tienen una conciencia también de clase en ese sentido y una conciencia de lo que es el Estado alemán, de lo que es el racismo, y para poder mostrar ahí también. Claro, que nosotros no somos sin tener que justificarse, ¿no? Y esa es una de las grandes discusiones que también tuvimos en la primera reunión que hicimos la semana pasada, de que ya basta con justificarse, porque da lo mismo lo que vayamos a decir, siempre nos van a intentar de decir que somos antisemitas. Entonces lo central ahí es mostrar nosotros como estudiantes que nuestro deber, intentar de entender la sociedad, de intentar de tener un impulso crítico también hacia el desarrollo de la sociedad, de decir, no, ya basta, frente a los ojos de todos nosotros, en cada celular se está viendo que hay un genocidio que está pasando, y nosotros no nos vamos a callar, sino nosotros nos vamos a autoorganizar en los lugares donde estamos. Entonces yo creo que ahí también se trata de dar un impulso que también pueda mostrar hacia los sectores de trabajadores que es posible dar una lucha en contra de esto, y sobre todo también, y yo creo que ese es el gran deber que tenemos, es de aliar el descontento que hay al gobierno actual con esta política, para mostrar que no solo estamos luchando contra el Estado sionista de Israel, sino estamos luchando contra el Estado imperialista alemán, que en la realidad lo único que está haciendo es recortar en los sectores públicos, mientras está armando a la Armada, recortar derechos democráticos a la movilización, que en algún momento nos van a impactar a nosotros como izquierda, también mismo a los sindicatos, demostrar que la política racista que está teniendo es una política de fragmentación de clase que no nos sirve al momento de luchar por consignas más profundas. Ujú. Entonces, claro, yo creo que ahí el deber que tenemos nosotros no solo es desarrollar la autoorganización, sino también de plantear un programa antiimperialista que pueda unir las consignas que tienen que ver con el conflicto en Palestina, de demostrar por qué es necesario luchar por una Palestina socialista, laica, soberana, al mismo tiempo de unificar esto con el descontento social que existe, porque yo creo que uno de los elementos para finalizar con este punto que me parece importante también nombrar es que en la situación actual, lo que hubo como encuestas, hay una parte importante, entre un 40 y un 60% de la población alemana que está haciendo crítica a lo que es la política, o sea, la política de guerra de Israel. Y esto es un elemento muy novedoso porque antes no se exprimía este tipo de posiciones. Justo Sí. con una cosa que has nombrado, que es que, bueno, que somos una generación crítica, que hemos venido a un mundo que está bastante podrido y queremos cambiarlo, que estamos viviendo en medio de una crisis, que se ha sumado ahora el conflicto allá en Palestina con la guerra de Ucrania, que ya se venía, o sea, que sigue en curso, ¿no? Y con unos gobiernos que lo único que hacen es permitir que todo esto ocurra y no dar una solución. Y que todo esto es la primera vez que la historia está viendo un genocidio retransmitido por televisión, y retransmitido por todos los medios de comunicación. Y es bastante increíble ya a nivel internacional el blanqueo a Israel que han hecho muchos medios de comunicación, que prácticamente abren los titulares con guerra de Israel contra Hamas. O Ujú, sea, ujú. es que es surrealista, es que nos toman por tontos. Y hay un punto que es que, a ver, la mayoría de los medios de comunicación están financiados por los capitales de cada país, en este caso por los capitales alemanes, y probablemente
hagan difundan total desinformación de todo lo que está ocurriendo y criminalicen cualquier tipo de acción de solidaridad por Palestina y todo. Y bueno, allí nuestros compañeros impulsan un diario militante, un diario revolucionario para difundir la voz de los trabajadores, de los oprimidos y pelear por una posición independiente a todos los medios de comunicación de la burguesía. Y me contaba recién que os habían criminalizado desde varios diarios, que estaban básicamente atacando cualquier acción que hiciera la juventud y todo por Palestina. Y quería preguntarte cómo estáis utilizando el tener un diario independiente, ¿no? Que pelee por difundir ideas desde abajo y no financiadas por los grandes capitales que defienden los intereses al final de los de siempre. ¿Cómo estáis utilizando esa herramienta y cómo sirve al movimiento antiimperialista por Palestina que tengáis un diario independiente? Sí, o sea, yo creo que la respuesta a esto tiene que ver mucho también con el tema del partido de Die Linke que decía adelante. ¿Ah? O sea, nosotros como organización, como Río y con Clase Gay en Clase, siempre mantuvimos la posición fuerte en la cuestión de Palestina. Siempre el apoyo a la resistencia del pueblo palestino y el derecho a un propio Estado, dentro del cual nosotros obviamente tomamos la bandera del socialismo. Y eso yo creo que claro, y en el pasado ya nos ha costado muchos ataques, lo cual de cierta forma eh, nos ha dado claridad también al momento de enfrentar este tipo de situaciones, porque se nos conoce como uno de los grupos que tiene una posición pro-palestina, lo cual es una escasez dentro de la izquierda alemana. Y mediante Es esto, criminal eso, nuestro diario... ¿Mm? Pequeño inciso, es Sí, criminal. claro, pero como decía, tiene que ver mucho con miedo, tiene que ver con una tradición dentro de la izquierda alemana que ha hecho esta alianza concepcional entre el antisemitismo y el antisionismo. Y eso es algo que se tiene que luchar a nivel de las ideas. ¿Ah? Y yo creo que ahí el diario también tiene una herramienta importante no solo para la organización, como decía, el tema de los comités, nosotros los comités lo estamos impulsando sobre todo mediante el diario, pero el diario que es una referencia también dentro de las movilizaciones que hay, porque muchas de las organizaciones palestinas que nos conocen hace tiempo y que saben que nosotros tenemos una posición partidaria muy clara y que se pueden apoyar sobre nuestro diario. También nos ha podido desarrollar una forma de confianza con estas organizaciones que ellos también quieren trabajar con nosotros y los comités, por ejemplo, también lo estamos desarrollando no solo solos como organización, sino también en conjunto con otras organizaciones, las pocas organizaciones que hay que son palestinas. Entonces, claro, yo creo que el rol del diario tiene sobre todo esos dos elementos. Por un lado, la lucha por las ideas, y yo diría un elemento importante en Alemania en este momento es la lucha por la moral, ¿ah? Es la lucha por qué planeta queremos vivir, qué tipo de regímenes vamos a apoyar o no vamos a apoyar, de tener una posición consecuente. Yo creo que eso en Alemania en este momento está en disputa. Y ahí el diario es un elemento fuerte porque no solo ayuda a decir, bueno, nos vamos a juntar acá a esta manifestación o nos vamos a organizar acá, sino también de poder discutir ideas, a donde hemos, yo creo que desarrollado un par de artículos que están bien buenos para pensar las cuestiones más estratégicas de lo que puede ser este movimiento y lo que significa también nuestra visión de la alianza de la clase obrera judía y árabe en Palestina, Israel. Y también, por último, decir que ahí también dentro de las universidades es una herramienta importante. O sea, por eso, por ejemplo, nosotros en este momento también estamos, probablemente mañana va a salir el artículo, que estamos escribiendo un artículo contra un profesor de nosotros de la sociología, que no solo tenía la línea total del gobierno, sino también decía cosas, por ejemplo,
de que los árabes que están en la calle no pueden ser civilizados, se iba en contra de la teoría queer, de toda la izquierda y sumando todo esto a una cuestión de apoyo al islamismo, ¿ah? O sea, cosas que uno en otros momentos diría, este tipo está loco, lo cual también fue una forma de debate, pero también para nosotros de no solo decir, bueno, este tipo está loco, sino es un representante de su clase, es un ideólogo de su clase, también poder entrar al nivel de la lucha de ideas. Para mostrar cuál es la moral detrás de los supuestos observadores neutrales de esta sociedad. Entonces yo creo que ahí el tema de la moral está en disputa y el diario es una herramienta importante y claro, el tema de la organización es central para poder no solo mostrar la movilización que hay, la fuerza que se demuestra en la calle, sino también para decir es necesario para realmente poder tener un efecto sobre estas situaciones, organizarse para poder tener una fuerza concentrada, la cual se ponga en disposición a cierto tipo de acciones que también puedan realmente apoyar al pueblo palestino parando la guerra, como hemos visto, por ejemplo, en Gran Bretaña o en el Estado español bloqueando eh, fábricas de armas o en los puertos. Entonces, claro, yo creo que esos son los dos elementos centrales, la organización y la lucha de ideas, en lo cual el diario puede ayudar bastante. Eh, sí, eso diría. Pues no tengo mucho más que decir, la verdad. Yo creo que ha estado muy bien discutir esto, debatir entre grupos y entre militantes de diferentes partes de la Europa imperialista, porque Claro. creo que nos sirve para pensar la situación, nos aporta ideas, nos aporta nuevas perspectivas. Que ayudan a pensar la realidad, ¿no? Y a seguir construyendo un movimiento antiimperialista por el pueblo palestino, ¿no? Y Claro. pelear contra nuestros imperialismos que si no nos van a dejar un mundo en llamas y Ujú, queremos vivir una vida plena y no ujú. continuamente entre bombas. Así que, bueno, Dankeschön. Muchas gracias por Claro, dedicarnos tu tiempo y nada, un gran saludo y un gran abrazo a los compañeros de clase en clase y de me Waffen der mandaré, Kritik. mandaré. Bueno, hasta Vale, luego. muchas gracias. Palestina libre. Ah. Palestina libre.